Bueno, Rafael, y agradeciendo al TIS, quien hace posible que estemos aquí compartiendo con los protagonistas de las noticias en esta sección de primera mano. Y mira, muy contentos de recibir a Alci Cruz, quien es pues el director de este centro educativo Conexus, con quien vamos a estar conversando. Mira, es un tema sumamente interesante porque es cómo, cómo debe de evolucionar la educación para poder adaptar en los productos, por llamarle de alguna manera, ¿no? A los profesionales, a los jóvenes que están saliendo de los colegios, que están saliendo de las universidades, para que puedan ser realmente productivos en un entorno que cambió muchísimo en los últimos, ¿qué? 5 o 10 años. Así que, Alci, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en este tema, porque es un tema que tiene que ver mucho con los negocios, con la economía, porque esas son las personas que van a estar dentro de las organizaciones y las organizaciones están demandando unas habilidades y unas profesiones completamente diferentes de lo que demandaban hace 10 años atrás. Totalmente, muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes. Creo que es la primera vez que compartimos. Para mí un gusto estar con ustedes. Así es. Definitivamente la productividad, los negocios de cualquier ámbito, a mediano, corto y largo plazo van a estar determinados por el perfil con el que sale a la calle ese chiquillo, esa chiquilla que completa la escolaridad, que dicho sea de paso, automáticamente termina el ciclo escolar, el bachillerato, como popularmente le llamamos. Ya hoy en día la tecnología le permite facilidades para que sea un ente productivo. Cosas que tiempo atrás, generaciones anteriores, no, ni siquiera lo contemplaban como una opción, ni siquiera lo tenían como una opción. Había que hacer bachiller, había que hacerse, Sí. buscarse un empleo, había que hacerse profesional, había que hacer una maestría, una especialidad, dependiendo, ¿verdad?, la profesión que fuera. Sin embargo, yo conozco al día de hoy adolescentes que con un celular, un smartphone, te están produciendo hoy Claro. en día una tienda virtual por Instagram en la cual venden brownies, venden camisas, venden o revenden Claro. cuestiones de eventos y ese tipo de cosas. Eso de generaciones anteriores era impensable. Pero definitivamente la institución escuela, tanto a nivel privado como a nivel público, tiene una oportunidad a raíz de la pandemia de precisamente relanzarse, de Claro. precisamente volver al proceso educativo semipresencial y presencial que se está comentando hoy en día, pero no volver a hacer lo mismo. Óyeme, es imposible que volvamos a hacer lo mismo de hace un año atrás. Claro. Es inaceptable que volvamos a hacer lo mismo de hace 5 o 10 años atrás. Lamentablemente, la institución escuela parecería que va 10 años atrás de la sociedad, tanto a nivel público como a nivel privado en nuestro país. Y es algo que explica muchas de las situaciones por las cuales nuestro desarrollo como nación no acelera más, definitivamente. El sistema educativo como lo conocemos hoy, en la mayoría de nuestro planeta, en nuestro mundo, lamentablemente, fue diseñado a raíz de la revolución industrial. Y en ese momento la sociedad lo que requería era operarios, maquinistas, gente que simplemente alaba Sí. una palanca, ¿verdad? Y que lo que tenía que seguir eran procesos muy lineales, muy preestablecidos. Pero hoy en día, y mucho más aún el mundo que les tocará a las generaciones que están creciendo hoy en día, es exactamente lo contrario, es nada lineal, implica resolución de problemas complejos. Qué mejor ejemplo que una pandemia que de repente nos somete a otros esquemas de vida y de producción. Entonces el mundo de hoy lo que está requiriendo es innovadores, no es operarios, no es maquinistas, ¿verdad? Sí. Es innovación. Y la innovación pasa inevitablemente por un proceso que en educación nosotros le llamamos el salto de pasar de ser un consumidor de información a ser un creador de contenido.
y de manera específica contenido digital, ¿verdad? Alci, Sí, cómo no. ¿Cómo podemos, desde el punto de vista de educación, ir generando los perfiles de que un joven con muchas incertidumbres, con muchas preguntas, con muchas dudas, pueda generar, según evaluaciones que existen, métricas psicológicas, métricas científicas, que el joven pueda salir con un perfil del colegio sabiendo que pudiera ser un buen emprendedor y que no llegue a ser emprendedor por accidente, aunque por supuesto hemos tenido emprendedores por accidente que le ha ido bastante bien a casi todos, pero quizás para que esto se haga más profesional, ¿cómo pudiéramos generar estos perfiles al público saliente de los colegios o a los que están en la universidad para que se den cuenta de que sí, de que pueden por su actitud, por su forma, por sus habilidades, ser grandes emprendedores? Mira, yo creo que hay un punto neurálgico ahí, es entender que tiene que haber una visión distinta del proceso. Cuando mencionaste métrica, me fui rápidamente a las llamadas pruebas PISA, que son una métrica educativa internacional, donde lamentablemente caímos en los niveles más bajos en el informe 2018, cuando desde el 2012 venimos aplicando el famoso 4% para la educación preuniversitaria. Lo que quiere decir que en nuestro país, de manera concreta, el problema no necesariamente es falta de recursos, es la necesidad de otra visión educativa y otra visión del sujeto que queremos sacar a la calle para ser un ente productivo. Es decir, el problema no es plata, el problema es una visión distinta. Y una visión distinta implica movilidad social, implica esa apertura de cabeza para la palabra clave que acabas de mencionar de emprendedor. Aquella visión de que usted tiene que ser bachiller para buscar un trabajo, casarse, tener muchachos y ya la vida se acabó, eso tiene que abrirse. Definitivamente eso tiene que abrirse. Y abrirse a procesos de emprendimiento implica desarrollar destrezas por encima de memorizar contenidos. Miren, a ustedes y a mí en este momento no nos sirve absolutamente para nada aquellas tablas que nos hicieron repetir varias veces, que nos hicieron memorizar cuándo llegó Colón por estos predios, en fin. Es decir, la memorización de datos y el acceso a información tiene que saltar, tiene que cambiarse en una nueva visión educativa al desarrollo de destrezas, las llamadas skills, ¿verdad? Sí. Es decir, pensamiento crítico, creatividad, colaboración y de manera específica la colaboración digital, lo que estamos haciendo ahora mismo, una colaboración digital, ¿verdad? El uso educativo, o mejor dicho, el uso responsable de la tecnología, que no es lo mismo usar redes sociales para el chisme, sino de qué manera las herramientas digitales me sirven para agregarle valor a la vida de las personas. Así es. Porque así puedo ser un emprendedor en el ámbito digital, incluso aunque no tenga mucho capital, muchos recursos, ¿verdad? Y pues obviamente el tema de la comunicación como destreza, donde entra el aspecto de los idiomas. Y aquí me detengo como para ponerle un acento a la tilde a la I aquí. En el tema de destreza de comunicación, todo lo que es el copywriting, que hoy nos está hablando de la necesidad de que los emprendedores aprendan a escribir, lo cual no necesariamente es que tienen que escribir un libro clásico de literatura, es que tienen que escribir para contenido digital que sea potable, que se pueda entender, pero que comunique adecuadamente. Estamos hablando de destrezas que no son para nada las del siglo XIX, que son las del mundo que viene. Yo te voy a poner un ejemplo. A nosotros como generaciones anteriores se nos enseñaba mucho en la escuela memorizar datos y hacer composición. Escriba una composición de cómo le fue en sus vacaciones. Escriba una composición de cómo fue la Navidad, de qué usted va a hacer de Navidad.
Sin embargo, esa generación que viene creciendo amerita que le facilitemos espacios para escribir cómo hacer un pitch, por ejemplo, cómo vender su producto o cómo vender su idea, lo cual no necesariamente es más texto, puede que sea menos, pero de manera más asertiva y más directa y más concreta, ¿verdad? Entonces, hay unas destrezas ahí que aprender desde una mirada educativa distinta que van a determinar que a nivel de negocios y a nivel de competitividad podamos conquistar mayores niveles de innovación que pues van a determinar de alguna otra manera incluso el mismo progreso de nuestra nación. Entonces, en el fondo es un proceso educativo lo que tenemos, más que un proceso de capital o de dinero, ¿verdad? En el fondo es un tema educativo, y un tema educativo que, dicho sea de paso también, tiene que abordar la apertura a los idiomas, no solamente al español, no solamente al inglés. Sí. Mira, nosotros en Conexus hemos tenido una experiencia bonita con la enseñanza del mandarín. Y resulta que el mandarín parecería que no lo estamos mirando, pero a medida que va pasando el tiempo se le va poniendo al lado al inglés. Sobre todo en términos de emprendimiento, en términos de negocio, en términos de importación de productos chinos, se está volviendo poco a poco un idioma sentado ahí al lado del inglés. Y tenemos que ponerle atención a que haya, por lo menos a nivel fonético, a nivel de oído, un aprendizaje de las nuevas generaciones con el tema del mandarín. Muy bien. Excelente todo esto. Desde el punto de vista educativo, quedándome ahí, ¿qué modelo, qué país, quizás, por supuesto, país de habla hispana, porque no nos vamos a ir a las grandes potencias, ya que nos llevan años luz de desarrollo desde el punto de vista educativo, pero qué país quizás pudiéramos hacer un benchmarking, pudiéramos quizás decir, la meta es parecernos a de los países del área? ¿Cuáles son los países que han tenido revoluciones importantes desde el punto de vista educativo que le ha servido para generar nuevos talentos con mayor rapidez que la República Dominicana? Sí, buenísimo. Mira, yo pienso que hay que coger y dejar. Cuando uno va a asumir una postura, pues el balance en cuanto a tomar y ver varios elementos y no solo uno siempre te da riqueza, ¿verdad? Hemos escuchado, yo creo que es algo que se ha difundido mucho, la valoración internacional al modelo Finlandia, pero sí. Finlandia es un contexto muy distinto, muy diferente y muy diferente al que tenemos nosotros. Es decir, si yo duro 6 meses si ver el sol, estoy más cerca del estudio que de la playa, ¿verdad? Sí, exacto. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Ahora, en el contexto latinoamericano, te puedo mencionar rápidamente 3 contextos que, aunque con sus diferencias, sí, especificidades, sí nos pueden aportar luz en este sentido. Obviamente, la mata de la educación, que es Chile, a nivel educativo, preuniversitario, sí, definitivamente es Chile. Sin embargo, Chile no se ha abierto a nivel de negocios de la misma manera como se ha abierto en los últimos años Colombia. Exacto. Colombia, a nivel educativo preuniversitario, ha dado unos saltos bárbaros que se han reflejado en sus niveles de negocio, de competitividad y de emprendimiento, definitivamente, sí, definitivamente. Y de hecho, estamos hablando de un país que hace apenas 20 años estaba prácticamente oprimido por el tema violencia, sí, narcotráfico, las FARC, Pablo Escobar y todo esto. Y en cuestión de menos de 30 años han saltado y han convertido este país en otro país totalmente, donde a nivel de competitividad y a nivel incluso de tecnología, pues han dado unos repuntes importantes. Yo estuve recientemente allá, estudié allá en la Javeriana en los años 90, y estuve recientemente allá en el 2018 y yo me encontré un país completamente distinto. Y la clave, volvemos a lo mismo, en el fondo la clave ha sido un proceso educativo. ¿Qué me fijé? ¿Qué me llamó mucho la atención? Que en Bogotá me encontré que en cada esquina hay una institución educativa, ya sea técnico, de cuestiones de oficios o de idiomas. Entonces, sí,
Eso antes no existía. Esa apertura te impacta definitivamente, claro, a nivel de negocios, y les ha impactado. Y de alguna manera eso ha repercutido en grupos colombianos a nivel de emprendimiento en tecnología. Y tienen una presencia de hecho importante en Silicon Valley, de unos tiempos para acá, generando proyectos muy interesantes. No sé si conocen, han escuchado hablar de Plaxi. Plaxi es una escuela online generada por colombianos, sumamente interesante su modelo, y que tiene de fondo una visión educativa muy distinta, por lo menos a nivel de universidades. En esquema tradicional los rompe completamente ese modelo, trayendo pues una visión distinta. Pero ese modelo y el abrirse ese modelo a nivel universitario tiene que comenzar necesariamente en el bachillerato. Claro. Hay que abrir, destapar los cerebros en el bachillerato para que puedan entrar en un modelo no tradicional en la universidad. Sí. Entonces está Chile, está Colombia, y hay un modelo interesante siempre en Costa Rica. Costa Rica tiene una visión ecológica y medioambiental siempre muy valiosa. Y cuando uno se adentra en su cultura y conoce un poco de ellos, se da cuenta de que son un modelo en Centroamérica que es un oasis prácticamente, y que dándole mucha importancia al tema de los valores medioambientales y ecológicos, lo vuelve sostenible, pero también rentable. Sí. Y es un modelo interesante de ver. Claro, ahí hay un asunto de base. Un país que hace 60 años abolió el ejército para invertir eso en educación y en salud, pues los resultados son distintos, ¿verdad? Son distintos y no tiene el déficit que manejamos nosotros como país a nivel educativo, que toma un tiempo poder ponernos a flote. O sea que yo me iría por esos tres países. Quizás Chile, en el caso de, como bien dices, la respuesta la manejaste magistralmente porque tomaste lo mejor de cada uno de los países, porque en el caso específico de Chile tiene muchísimas oportunidades en la parte de tecnología todavía, los chilenos, y en la parte de los idiomas, ya que Chile, recuerden que es un país algo cerrado, Claro. Independientemente de todo el desarrollo que han tenido, Chile no es muy dado a que sus habitantes manejen muchos idiomas, que no es como República Dominicana, que somos muy dados al inglés. Sí. Los chilenos no son iguales. Y en el caso de Colombia lleva un desarrollo enorme en esos ámbitos tecnológicos, pero necesitan copiar un poco del modelo interno de Chile también, de educación a lo interno. Muy bien. Sí. Mira, yo tengo una pregunta para finalizar por mi parte, y es, yo veo que la educación universitaria se está moviendo hacia la virtualización y cada vez más vemos más universidades moviéndose hacia programas que son asincrónicos, en donde los estudiantes llevan quizás su propio ritmo y los profesores están ahí vamos a decir que supervisando todo ese proceso. ¿Tú piensas que en algún momento veremos, por lo menos en los últimos grados ya del bachillerato, que la educación preuniversitaria se mueva hacia un modelo así? O quizás todavía en esa parte de la educación preuniversitaria se hace imprescindible la presencialidad de la educación. Mira, definitivamente hay logros en materia educativa que solamente se pueden conseguir en la presencialidad. En el contexto preuniversitario estamos hablando, ¿verdad? Claro. Hay mucho todavía en esa etapa del desarrollo evolutivo de la adolescencia que exige totalmente la interacción presencial escolar como un valor, ¿verdad? Claro. Ahora, terminado ese proceso preuniversitario, definitivamente lo que la pandemia ha ultra comprobado es que el modelo tradicional universitario
tiene que cambiar, pero radicalmente. Sobre todo cuando lo pasas por el análisis del tema costos. Fíjate que Estados Unidos está lidiando ahora mismo con una crisis en ese sentido por la deuda acumulada dentro de lo que es college, universidades. Anda por los 2 trillones de dólares, una cosa impresionante. Y con el condicionamiento de que alrededor del 30% de los que le estaban entrando a las universidades sin beca eran chinos. Wow. Chinos que ahora no van a entrar, por lo menos en la misma proporción. Entonces ahí hay una crisis importante. Pero volviendo al ámbito preuniversitario, definitivamente yo soy de los que apoyo completamente la presencialidad, aunque en el esquema de salud que estamos viviendo ahora mismo sea semi-presencialidad. Claro. Pero definitivamente hay elementos, y a veces incluso no académicos, que van más en la formación del carácter y de los valores, que solamente la presencialidad educativa te lo garantiza lograr. Remoto, lograr elementos de habilidades sociales como valores, como empatía, como cuestiones que tienen como liderazgo ciudadana, es imposible por un Zoom, por un Google Meet, poderlos propiciar en adolescentes, definitivamente. Lo que quiere decir que si bien sí nos ha confirmado la pandemia que no tenemos que estar en el recinto para esto, para tener acceso a información, sí en el desarrollo de habilidades sociales es determinante la presencialidad, totalmente. Buenísimo. Excelente. Bueno, Alci, de verdad que ha sido un placer para nosotros recibirte en el programa, poder conversar contigo sobre estos temas que al final impactan en nuestra sociedad en sentido general, ¿no? Impactan en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestros negocios y en nuestro país como un ente que tiene que seguir creciendo y seguir impactando en la región y creciendo nuestro nivel de negocios y nuestro nivel de conectividad con los otros países de la región. Gracias por tu tiempo y de verdad que muy agradecidos. Excelente, muchas gracias. ¿Cómo no? Así que vamos a agradecer al TIS por esta entrevista. Vamos a un pequeño break y al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios.